Simplemente voy a ser breve y a leer un poquito pues, lo que es el comunicado de la constitución de la Coordinadora Madrileña de Empleados Públicos en Fraude de Ley. El pasado 10 de septiembre tuvo lugar el Encuentro Madrileño de Empleados Públicos en Fraude de Ley, que contó con la asistencia de trabajadores temporales de la Administración de ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, AGE, Comunidad de Madrid y Administración local. Entre los asistentes hubo representantes de servicios de secciones sindicales con representación de las administraciones allí representadas. También asistieron compañeros y compañeras representantes de plataformas de interinos temporales, así como personal sin afiliación sindical. Durante el debate se hizo hincapié en varios aspectos. En primer lugar, en que como trabajadores y trabajadoras de lo público llevamos años cubriendo necesidades y puestos estructurales, y en que para acceder al empleo todos y todas superamos en su día un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. También en que si estamos en fraude de ley es por la actuación de las administraciones durante años y no por culpa nuestra. E igualmente se vio la necesidad de movilizarnos urgentemente para paralizar, ya sea por la vía judicial o administrativa, los falsos procesos de estabilización que los distintos gobiernos han puesto o pondrían en marcha en los próximos meses, al amparo de las leyes de presupuestos y con el aval cómplice de la burocracia sindical, de los sindicatos mayoritarios en la función pública. Para lograr todos estos objetivos, el encuentro decidió por unanimidad constituirse como coordinadora autonómica de Madrid, aprobar una tabla reivindicativa común y un calendario con acciones y movilizaciones de distinto tipo, entre las que se incluye esta charla, con las que visibilizar el ERE encubierto firmado por el gobierno y la burocracia sindical y las graves consecuencias que le puede suponer al conjunto de la ciudadanía la pérdida de nuestros puestos de trabajo como servidores públicos. Creemos que la constitución de esta coordinadora supone un avance muy importante para unificar la lucha en la Comunidad de Madrid y seguir peleando por nuestros derechos a la estabilidad. Igualmente pensamos que un objetivo de la misma tiene que ser la defensa de nuestros puestos de trabajo y que debe ir ligada a la defensa de los servicios públicos como garantes del bienestar del pueblo. Si nosotros perdemos nuestros puestos de trabajo, también pierden los ciudadanos y la clase trabajadora en general. Pues agradecer también al Partido Comunista de los Pueblos de España que nos haya cedido esta instalación, que es su sede, y que me consta que se cede para distintos actos colectivos y grupos que, bueno, que tengan algún tipo de activismo con cierto carácter de clase. Soy delegada del sindicato COBAS y soy funcionaria interina de la Comunidad de Madrid. Pues nosotros ahí se abre una vía que depende de todos nosotros y nosotras, que esa ausencia de legislación que nos permita la fijeza automática, aprendiendo de las luchas del pasado, se puedan ejercer. Entonces tendría una fácil solución, un decreto ley del gobierno en el que diga que la fijeza de los temporales que llevamos en fraude de ley un montón de años y que estamos cubriendo plazas estructurales nos permita la fijeza. Pero claro, eso sabemos que la voluntad política está en contra. Nos correspondería a nosotros y a nosotras estar en la calle pidiéndola. Eso lo tendríamos que plantear si queremos esa vía. Si no, lo que nos queda son, por así decirlo, migajas no malas, pero veremos a ver cómo lo plantea luego el Estado español. La otra opción es la vía de la excepcionalidad, que abre el artículo 6.6 del EBER, que dice que en situaciones de excepcionalidad se puede, por ley, habilitar un concurso de méritos para estabilizar al personal. No menciona personal temporal, pero sí que se podría, esa ley, facilitar esa consolidación. Tenemos ahora presente la ILP que se ha presentado en Andalucía, que en un principio nos están vendiendo como es la consolidación por concurso de méritos del personal temporal de Andalucía, pero todo el que está dentro sabe perfectamente que esa ILP no incluye a todos los temporales. Solo es la Administración General de la Junta de Andalucía, quedan fuera los entes instrumentales y los ayuntamientos. Es más, esa ILP solo recoge un número restringido de plazas vacantes a las cuales solo van a poder acceder pues un número reducido de temporales y el resto se va a ir fuera. Los criterios para elegir ese personal no se sabe. No se sabe. Ahí puede abrirse una puerta también a generar un nuevo clientelismo del nuevo gobierno andaluz
para desmantelar todo el sistema clientelar que tenía instalado el gobierno anterior. Por eso la vía del concurso de méritos tampoco es nuestra solución, porque ya sabemos que en diferentes administraciones las bases de consolidación y las bases que tenemos para que no sean procesos restringidos, pues tienen su letra pequeña y tienen su trampa, y en el caso concreto nuestro de la Comunidad de Madrid se puede convertir en una promoción interna encubierta para fijos y que venga el fijo y nos quite la plaza, con lo cual tampoco esa es la solución. La excepcionalidad que podemos pedir, por ejemplo, que se dio ya en el pasado en la administración española, en los años 80, cuando los antiguos trabajadores de la administración franquista pasaron a la Diputación Provincial y cuando las comunidades autónomas asumieron las competencias, ese personal que entró en su momento en la administración por criterio clientelar, es decir, todos sabemos cómo entraban antiguamente los empleados públicos en aquella administración, que era si conocías a alguien de dentro que te había recomendado. Pues ese personal que entró de esa manera, pues había que regularizarlo de alguna manera, y se realizaron procesos de funcionarización masiva a todo ese personal en todas las administraciones, y fue un mero trámite. Se generaron las listas, tú te presentabas, se supone que a un proceso de reciclaje, te hacían un test, firmabas y ya te convertías en funcionario de carrera. Y de esos todavía quedan algunos, o sea, de esos viejos dinosaurios quedan bastantes en la administración. Yo planteo que desde esa excepcionalidad y la posibilidad de que sí se puede reclamar una fijeza automática por vía decreto ley, podríamos plantearnos otras soluciones a las cuales las instituciones ya no pueden llegar. El TJUE posiblemente se pronuncie en sentido de lo que diga la abogada, y es hasta donde se llega por la vía institucional. Más de eso no podemos pedir. Si queremos algo nuevo que no está permitido, tenemos que salir a la calle para ir más allá. Algunos pues ya me conocéis porque os sé porque son las demandas que están en los juzgados o que ya han tenido sentencia o ya han tenido motivo de suspensión. Vamos a ver, yo apoyo todo lo que acaba de decir Maite, o sea, en el sentido de que, bueno, creo que en Cobas nunca hemos dicho otra cosa distinta, que es que si algo ibais a conseguir, las personas que estéis en situación de temporalidad y precariedad, que estáis al servicio de las administraciones públicas, no iba a ser tanto en los juzgados como en la calle, y a través de vuestras movilizaciones en la calle poder convencer en su caso a los políticos de turno, ya no solamente quizá al gobierno, sino al legislador, que es el que tendría que tomar cartas en el asunto para solucionar vuestra situación, o para, mejor dicho, solucionarla de una manera distinta como vienen haciéndola, que la manera que vienen haciéndola es con la idea de favorecer a los que no están todavía con una plaza, ocupando una plaza en las administraciones públicas, pues perjudicaros a los que lleváis mucho tiempo, en la mayoría de los casos mucho tiempo, ocupando una plaza en una administración pública o en una empresa participada mayoritariamente por la administración pública, que también tenemos asuntos en Cobas así, perjudicándolos en el sentido de que no por vuestra culpa, no por razones imputables a vosotros y a vosotras, estáis ocupando una plaza durante muchos años sin que hayan sacado ellos hayan convocado los procesos selectivos correspondientes para que salgan. Entonces, las ideas que ha dicho Maite las recojo, las hemos recogido en Cobas en el sentido de vais a lograr más con la movilización en la calle que lo que vamos a lograr en los juzgados. Al margen de lo que logréis con la movilización en la calle, no por eso hemos dejado de apoyaros en la tarea jurídica de plantear hasta donde se pueden plantear las cuestiones a nivel jurídico. Entonces, bueno, aquí me permitís que os recuerde un poco lo que Cobas ha venido haciendo a nivel jurídico. No solamente se han solicitado que se declare la condición de indefinido, de fijo, subsidiariamente indefinido no fijo, y en cualquier caso que se reconozcan iguales derechos, da igual la calificación jurídica que se den para cada una de las personas que ha venido y nos ha traído su vida laboral, su contrato, sus nóminas, y que estáis trabajando en las administraciones, pues la mayoría de los casos, desde hace más de 3 años, desde hace bastante más de 3 años en algunos casos, tanto para laborales como para funcionarios interinos,
no solamente se ha ido por esa vía, que hay diferentes soluciones, ahora recordaré algunas a nivel de los juzgados, sino que también hemos llegado a impugnar procesos selectivos, algunos de las fases de esos procesos selectivos que entendíamos que eran ilegales y que desde luego no daban salida a vuestro colectivo. Y además la última cuestión que hemos hecho ha sido, el fin de semana pasado, precisamente ya terminamos de hacer la impugnación de la oferta de empleo público 2018 de la Comunidad de Madrid, que se presentó el lunes pasado y que, bueno, pues es un elemento más, una pieza más de la lucha del sindicalismo de clase como el de Cobas, que en este caso apoya al sindicalismo que tiene más que ver con las personas que estáis en vuestra situación de temporalidad y de precariedad, ya sea desde las relaciones laborales o ya sea desde las relaciones funcionariales o estatutarias. Entonces, no tenemos el objetivo de daros aquí una lección de derecho, ni mucho menos, ni una charla muy centrada en lo jurídico, simplemente, bueno, recordar un par de cuestiones que vosotros ya conocéis y hablaros de cómo está la situación actual a nivel jurisprudencial. Sobre todo porque hay a nivel jurisprudencial, a nivel de lo que estamos esperando del TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que todavía no ha llegado la sentencia, lo que ha llegado son las conclusiones de los abogados generales, de las abogadas generales. Bueno, entonces, nada, simplemente ya un poco por recordar dónde estamos. Aquí hay varios que tenéis relaciones laborales, es decir, sois personal laboral al servicio de una administración pública, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento. Lo sé porque veo caras de la Comunidad y veo caras del Ayuntamiento. O sea, quiero decir, hay algunos que no conozco, pero otros que sí. Y también estáis personas que tenéis una relación funcionarial, una relación estatutaria, creo que no hay ninguno, o a mí se me escapa, con las administraciones públicas. Una relación funcionarial de carácter interino. Bueno, como bien sabéis, no se os escapa, son dos ordenamientos jurídicos distintos, el laboral por un lado y el contencioso administrativo por otro. El laboral bastante más garantista dentro de que el sistema capitalista es el sistema capitalista, en el que está incluido también el TJUE, por cierto. Dentro del sistema, la jurisdicción social es más garantista que la jurisdicción contencioso administrativa, que desde luego ni siquiera cuenta con una ley en la que se establezca una indemnización por el equivalente a lo que sería el despido improcedente. ¿Vale? Bueno, no se nos escapa esto. Dentro del personal laboral tenemos los indefinidos, que son las personas que tienen un contrato con duración indefinida, es decir, que puede haber una persona con un contrato indefinido trabajando para el Corte Inglés, que es el ejemplo que siempre pongo, siempre pongo ese ejemplo de empresa, porque no sé, el Corte Inglés lo conocemos todos y todas. O puede haber una persona que tenga una relación laboral de carácter indefinido con una administración pública o con una empresa participada mayoritariamente por una administración pública. Luego está ese cajón desastre de lo que el Tribunal Supremo a partir de los años 80-90 empezó a llamar indefinidos no fijos, que vamos, ¿qué es que eso no es indefinidos no fijos? Pues esto no lo hay en ningún sitio, nada más que aquí, en este país, en este estado. Es decir, es la manera que tuvo el Tribunal Supremo en su momento de tapar una muy mala costumbre de la administración, porque estas costumbres de la administración no son de ahora, son de hace ya mucho tiempo. La mala costumbre que tenían las administraciones de contratar a personas porque tenían necesidades, en la mayoría de los casos estructurales, no perentorias, no temporales, contratarlas sin que pasase lo que dice la Constitución que tiene que pasar, un proceso selectivo en el que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entonces, ya que había una situación en la que había muchas personas que trabajaban al servicio de las administraciones sin haber superado estos procesos selectivos o habiéndose presentado pero no habiéndose quedado con plaza, pues se iba tirando de bolsas de empleo, todavía hoy, vamos, lo sabéis mucho mejor que yo porque estáis en bolsas de empleo. Y entonces, cuando esta situación se enquistaba, se consolidaba a través del tiempo por la vía de los hechos, pues las personas que querían judicializaban el asunto y le pedían a los tribunales que declarasen la condición de indefinido no fijo, que declarasen su condición de indefinido no fijo, que es algo así como decir, ni eres indefinido, ni eres fijo, ni eres nada. Perdóname que lo diga, ¿no? Porque al final es donde nos estamos quedando. Entonces, ha habido una evolución de los jueces que han ido, al principio, elaboraron esta teoría, que no la hay en ningún otro país de Europa que yo conozca, o del mundo probablemente. Luego, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empezó a dar los 20 días por año famosos, ¿no? A raíz de la doctrina de Diego Porras y otros tantos. Empezaron a decir, bueno, hombre, como es una situación en la que se extingue la relación laboral de manera objetiva, pues vamos a darle por lo menos a los trabajadores y trabajadoras la misma indemnización que tienen aquellos que se ven despedidos porque pues hay una baja productividad, porque la empresa va mal o por otras razones objetivas que recoge el Estatuto de los Trabajadores.
Y a partir de ahí empezó a abrirse la esperanza para muchos de vosotros, en el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está empezando a ir al menos por los 20 días por año. Esperanza no de conservación del puesto de trabajo, sino de que si os cesaban, si se cubría la plaza que estáis ocupando por otras personas que aprobaban el proceso selectivo, pues por lo menos teníais los 20 días por año. Las últimas sentencias del Tribunal Supremo del Estado español, que son de, las tengo por aquí apuntar, no son de finales de 2018, no, son de primeros de 2019, ya vienen a decir que no, que allí donde habíamos dicho decimos Diego, y que hombre, que no es automático esto de, por el transcurso de 3 años que dice el artículo 70 del EBEP, sin que se convoque la plaza que estáis ocupando y que a la que estabais vinculadas, ¿no? Ya sabéis vosotros, es el típico contrato de interinidad, buenas tardes, contrato de interinidad vinculado a una oferta de empleo público que se acaba caducando, y entonces por ahí es por donde, una vez que se impugnaba, los tribunales os daban la condición de indefinidos no fijos, y hubo un determinado momento en que os daban una indemnización al menos de 20 días por haber trabajado. Las sentencias son muy recientes, son de 2019, no tengo los meses, pero me parece que son de marzo, la 395 y la 398 de marzo de 2019, que ya vienen a decir que no, que ya por el artículo 70 y por el transcurso de 3 años, etcétera, no tenéis con carácter automático una indemnización, ni de 20 días, ni de 33, ni de nada. Que aquí lo que hay que hacer es probar, lo que tenéis que hacer, lo que tenemos que hacer los trabajadores es probar el fraude en la contratación. Es decir, ya no nos vamos al artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, nos vamos al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que los contratos celebrados en fraude de ley se presumen indefinidos, celebrados con carácter indefinido. ¿Qué es un contrato celebrado en fraude de ley? Pues, ¿qué quiere decir fraude de ley? Son conceptos muy básicos a lo mejor para los juristas, pero bueno, que no, me parece que no están de más que lo recordemos. Pues un contrato celebrado por una causa distinta de la que dice el contrato. Si a vosotros hacen un contrato de interinidad con cargo vacante, que es lo que tenéis la mayoría de los laborales, teóricamente esto es algo temporal, que es para una necesidad perentoria, y es ¿hasta cuándo vais a estar en esa situación? Hasta que salga a concurso público, a proceso selectivo público, la plaza que ocupáis, para que ver si la prueba otra persona se quede en esa plaza. Como esos concursos selectivos tardan en salir, tanto que parece que no van a salir nunca, yo tengo demandas de personas que llevan trabajando 20 y 30 años en el servicio de la misma administración, con diferentes contratos encadenados, incluso el mismo. Si esto da igual, al final. Entonces, bueno, pues puede ser por esa razón, porque están celebrados por una cosa distinta de la que realmente, de la que pone en el papel, porque se hayan pasado los 3 años que dice el Estatuto de los Trabajadores, que son ampliables a 4 según el convenio colectivo aplicable en cada sector, o por cualquier otra razón, es decir, porque esté celebrado por una causa distinta de la que pone en el papel. Bueno, entonces, junto al personal laboral, indefinido, en este caso la mayoría sois indefinidos no fijos, o estáis en situación de pedir la indefinición no fija, es decir, estáis en situación temporal, contrato de obra y servicio, o contrato de interinidad con cargo vacante, con posibilidad de pedir la indefinición no fija. Junto a ese colectivo está el colectivo de funcionarios interinos, no menos precario, yo diría incluso más. ¿Por qué? Porque el Estatuto Básico del Empleado Público no tiene un equivalente al artículo 15, que diga que estos nombramientos, que no son contratos, son nombramientos como interinos, se reputarán como nombramientos de funcionarios de carrera en caso de que estén celebrados en fraude de ley, y no tiene un equivalente a los artículos 56 y 57 del Estatuto de los Trabajadores, que establecen, me parece que me igual los artículos, pero que establecen las indemnizaciones correspondientes al despido improcedente. Entonces, esa es la situación que teníamos hasta que una serie de abogados estrellas llegaron y empezaron a decir, a prometer que ibais a tener, pues eso, os iban a declarar fijos. No por la cara, no, porque tampoco es por la cara, es porque lleváis un montón de años trabajando al servicio de la administración pública, no tenéis culpa de que no saquen los procesos selectivos que tienen que sacar para cubrir las plazas que ocupáis, y bueno, pues algún derecho se os tendrá que reconocer, ¿no? No solamente el derecho a que saquen la plaza a concurso, que eso no os favorece a vosotros, ni el derecho indemnizatorio, sino por lo menos algún derecho, ¿no? Y bueno, pues nosotros en COBAS siempre, nunca dijimos que tuvieran razón y que dejaran de tenerla. Lo que dijimos es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a mi juicio, no tiene competencia para decir si una relación es fija o no, para decir si una relación laboral en España es fija o no, en el Estado español es fija o no, y luego que esto es un camino muy, muy trabajoso, es decir, aquí están las conclusiones del abogado general, pero luego tiene que llegar la sentencia. La sentencia, si dice lo mismo que dicen los abogados generales,
aquí lo que dicen los abogados generales es que ¿qué es lo que puede decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Puede decir si el derecho del Estado español que regula vuestra situación laboral o funcionarial es conforme o no es conforme al derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea, que se plasma en el acuerdo marco famoso de la directiva del año 99, la famosa cláusula 5, lo que dice es que, yo me voy a permitir leerla un momentito para que nos centremos en el debate, ¿no? A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, ¿suena esto? Esto es lo que es vuestra situación. Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales y o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores o categorías de trabajadores una o varias de las siguientes medidas. A. Razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales. Aquí no hay razón objetiva que valga, es la automaticidad. Es que no salen las plazas que ocupáis a proceso selectivo y siguen perpetuando la situación en la que estáis. B. La duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada. Ya está fijado 3 años en el EB y en el Estatuto de los Trabajadores que dice 3, ampliable a 4. Ya está fijado. ¿Para qué nos vale? No para mucho. C. El número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. Por lo que ha optado el legislador del Estado español es por la B, ha establecido un tope máximo, pero que no cumple. Entonces, ¿qué es lo que dicen, a mi juicio, tal y como interpreto yo las conclusiones de los abogados generales? Pues que la vía de reparación de todo esto es, en primer lugar, que podáis presentaros a las plazas, que podáis presentaros a los procesos selectivos de las plazas que ocupáis, que es como que os han venido a descubrir la pólvora, ¿no? Después de 20 años trabajando en servicio de la administración, de que ya os preparáis la posición en su día, ahora tenéis que volver a prepararla y a ver si toca la campana, aprobáis y os quedáis en la plaza en la que estáis. Y B, que esto es algo que sí que creo que es un poco más novedoso porque el Tribunal Supremo nuestro había dicho, ya no hay indemnización para nadie, hay que probar el fraude en la contratación, ni mucho menos para los interinos, que encima tendrían que irse a un procedimiento de responsabilidad patrimonial, porque no hay un equivalente, no hay una indemnización en caso de que se les cese, ¿no? Lo que viene a decir la abogada Cocot es que, no, yo lo he oído más claro todavía en el otro, es en Cocot, sí. Lo que viene a decir, al final de todo, si no hace falta que os leáis todas las 20 páginas, las 130 páginas, al final dice resultado, y ahí viene un poco el resumen. Al final de todo, lo que viene a decir es que la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico del Estado español no se opone al derecho comunitario siempre y cuando, no se opondría al derecho comunitario siempre y cuando tengáis la posibilidad de presentaros a los concursos, y luego dice, y por otro lado, un derecho a una indemnización completa de los perjuicios que le haya causado el abuso. Estas medidas deben ir acompañadas de un mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio. Cabría pensar en una obligación adicional de pago de una indemnización por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio. Los juzgados remitentes deberán valorar si la indemnización por despido procedente satisface esas exigencias. Es decir, ¿qué es lo que se le ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Dos juzgados, el 14 y el 8 del Contencioso Administrativo de Madrid, le han planteado una serie de cuestiones y le han planteado si el derecho del Estado español es conforme a esta directiva comunitaria. Y lo que propone la abogada Cocot es que los juzgados valoren si para ellos es suficiente la indemnización por despido improcedente o si además tendrían que acordar una indemnización adicional que sea suficientemente disuasoria, como dice aquí, ¿no? ¿Disuasoria de qué? Disuasoria de la tentación que tienen las administraciones públicas y que llevan teniendo toda la vida de perpetuar situaciones de temporalidad y de precariedad a lo largo del tiempo sin daros ningún tipo de solución, nada más que el limbo, es un limbo de inseguridad jurídica en el que estáis. Entonces, en resumen, yo os lo digo con toda franqueza, yo creo que estáis igual de jodidas y de jodidos que estabais antes. Es que nunca os he dicho otra cosa tampoco. O sea, yo os he puesto las demandas, he pedido la fijeza, he pedido subsidiariamente el definido no fijo, que en cualquier caso se reconozcan los mismos derechos que a unos que a otros, que se reconozca la antigüedad primera desde el primer contrato. Hemos impugnado la oferta de empleo público porque además es un escándalo que en la oferta de empleo público aparezcan una serie de plazas vacantes cuya vinculación y desvinculación de las ofertas de empleo público no ha sido notificada a las personas cuyas plazas aparecen ahí. Jurídicamente hemos hecho lo que creemos que hemos hecho, que podemos hacer, ¿no? Y hasta donde podemos llegar, que es pedir todo.
¿no? Que es pedirlo todo y pedirlo incluso cuando hay otros que no lo piden y deciros, mirad que no os van a hacer fijos porque el fijo en la administración pública es alguien que, el Estatuto Básico del Empleado Público es alguien que ha aprobado el proceso selectivo y entonces no puede haceros un juez no puede haceros fijo, ni el juez de lo contencioso, ni el juez de lo social, ni el juez de Estrasburgo, ni el de Luxemburgo, ni ningún juez os puede hacer fijo, pero ahora sí lo hemos pedido, hemos suspendido algunos pleitos, hemos solicitado la suspensión de algunos pleitos pues hasta que saliera la sentencia famosa del TJUE, en otros hemos seguido adelante y nos han dado lo que les ha dado la gana porque pedimos el indefinido fijo, el indefinido no fijo, pedimos todo eso, lo articulamos en las pretensiones y al final los jueces nos dan lo que nos da la gana. Por ejemplo, aquí tengo una compañera que nos han dado el indefinido no fijo con la doctrina anterior, porque ahora esa doctrina de tu sentencia, Encarnación, no es la de ahora, la del Tribunal Supremo de ahora. Parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le va a sugerir al Supremo volver por lo menos a esa, que era un poquito más garantista, pero es que se habían abandonado las garantías por el Tribunal Supremo. Con lo cual, a mi juicio, ni el abogado más caro del mundo, porque no es que sea el mejor, es que es el más caro, ni el abogado más caro del mundo, ni toda la corte celestial de abogados del mundo mundial, ni el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ni el de Estrasburgo, ni el Supremo, ni el Superior de Justicia, ni ninguno os va a dar lo único que se consigue siempre en la calle, que es tener algo que la ley todavía no dice que tengáis. Ni la ley ni los jueces. Como tampoco decían, y aquí me gusta mucho el ejemplo siempre que se emplea de la manada, ¿no? Porque hasta que el feminismo de este país empezó a salir a la calle a pedir que una serie de cuestiones dejaran de ser abuso sexual y que dejaran de ser agresión sexual y empezaran a ser abuso sexual, o sea, violación, para que nos entendamos, pues los tribunales y el Tribunal Supremo no cambiaron de idea. Porque si no hubiese habido toda esta munición en la calle, pues no habría habido violación, la manada no habría sido violadora, habría sido manada abusadora o agresora, pero no violadora. Entonces, bueno, pues es lamentable poner el ejemplo de esta mujer que se vio violada por un grupo por una manada, ¿no? El propio nombre lo dice, ¿no? Por una manada de bestias. Pero es que ese es el ejemplo que nos tiene que valer para salir a la calle, porque esa es la única manera en que se ha tenido de que se consigan cuestiones que ni la ley ni los jueces estaban diciendo. Y a día de hoy, ni la ley ni los jueces dicen que tengáis derecho a la fijeza, ni siquiera, en muchos casos, que tengáis derecho a la indemnización. Esa es la realidad. A lo mejor esto lo escucha un francés, un inglés o un italiano, yo qué sé, no se me voy a poner ejemplos, y dicen, no, pero eso no puede ser, esto es equivocado. No puede ser así, que después de 20 años al servicio de la administración, el del Corte Inglés que esté en fraude en la contratación tenga derecho a una indemnización y el que trabaje para el Ministerio de Justicia, por ejemplo, o para la Comunidad de Madrid, o para la... no lo tenga. Bueno, pues es así. Es así. Entonces, ya termino, ya dejo a Paco que diga lo que quiera, pero vamos, nosotros desde luego creo que desde el sindicato no hemos engañado a nadie, desde el principio os hemos contado esto, o sea, no es, a lo mejor es porque no me cobramos 5.000 euros cada vez por una consulta, ¿no? Pues eso, a lo mejor os hemos contado la verdad, pues en serio, lo digo con toda franqueza. Siempre hemos defendido además que hay sitio para todos, es decir, que el hecho de que a vosotros se os consolide realmente, no con estas consolidaciones, mal llamadas consolidaciones, el hecho de que se os dé la oportunidad al menos de que os quedéis en la plaza que venís ocupando, no le resta ningún derecho a personas que no están ocupando todavía ninguna plaza y quieren acceder con toda legitimidad y con toda justicia a una plaza y que se la están preparando y que están haciendo el esfuerzo para conseguirla, ¿no? Creemos que hay muchos sectores en la administración pública que están necesitados de más gente, que no solamente vuestros puestos de trabajo hacen falta, sino que hacen falta más puestos de trabajo, y que ayudándoos a vosotros y a vosotros a que conservéis vuestros puestos de trabajo, no les estáis quitando el pan a nadie, ni les estáis restando oportunidades ni derechos a otras personas que de manera igualmente legítima quieren acceder a tener una oportunidad laboral. En general, la gente que está cubriendo un contrato de integridad con cargo a vacante, que se supone que figura la plaza vacante y figura una oferta pública de empleo que se tendría que haber realizado hace muchísimo tiempo y que no se ha realizado, ¿no?
Si bien es cierto que a nivel jurídico, al menos yo he estado planteando, y otros compañeros que me consta, el encadenamiento de contratos, los contratos sucesivos, que son de una naturaleza muy diversa, que viene a poner de manifiesto esto que se está planteando en las conclusiones de la abogada general Julia Cocot en cuanto al encadenamiento de contratos, una relación basada en contrato tras contrato, incluso de distinta naturaleza. Y ahí sí que hay un fraude de ley generalizado y prácticamente indiscutible en aquellas personas que han tenido contratos, por ejemplo, con cargo a obra o servicio, o incluso circunstancias de la producción, o contratos de interinidad para suplencias de vacaciones. Ahí sí que existen contratos en fraude de ley de una manera absolutamente clara y meridiana, porque el personal laboral, sobre todo, que ha tenido contratos de obra, la obra, por sus propias características, es algo mesurable en el tiempo. Una obra o un servicio es algo mesurable en el tiempo que comienza y acaba con su total realización. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, gente que ha sido contratada mediante contratos de obra para cubrir un curso escolar, evidentemente eso no es una obra, es un curso escolar, pero esa necesidad seguirá existiendo. Existía el curso escolar anterior y seguirá existiendo el siguiente. ¿Y por qué digo esto? Porque, como bien decían los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, el Tribunal Supremo ha cambiado de opinión. Estábamos planteando, con los argumentos jurídicos que teníamos en ese momento, en cuanto a los contratos de interinidad con cargo a vacante, la aplicación del artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que cuando una persona tiene un contrato de interinidad debería salir su plaza y realizarse en un plazo máximo de 3 años, y el Tribunal Supremo, en 2 sentencias importantes del año 2014, decía que por haberse pasado ese plazo pasaban a ser indefinidos no fijos. Con esa, ahora diré unas pinceladas sobre el indefinido no fijo que no lo puedo evitar, ¿vale? Pasaban a ser indefinidos no fijos, es decir, que tenían una estabilidad en el empleo algo mayor que la que tenían en esos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El Tribunal Supremo, que como todo el mundo sabe es bastante proclive a las presiones, siendo amable, pues en 2019, como bien ha dicho Juan Carlos, cambia de opinión, ¿no? Creo que las buenas gentes somos un poco ingenuos e ingenuas, pensando en que cuando uno va a los juzgados y tribunales, yo también lo he sido, cuando empecé, va a obtener eso que se llama justicia, aunque es cierto que en primero de Derecho nos dicen que la justicia es algo que tiene que ver más con la filosofía que con el derecho, ¿no? Que es una aspiración del ser humano, y además no todo el mundo tiene el mismo sentido de justicia, ¿no? El jefe de una empresa no tiene el mismo sentido de la justicia que el trabajador de esa misma empresa, ¿no? Por razones obvias y evidentes, ¿no? Pero la gente pensaba que iba a encontrar un derecho más o menos lógico, acorde y tal. Entonces se encontraron sobrecogidos, por ejemplo, con el famoso caso que viene a cuento de las sentencias sobre las hipotecas, que una sala de lo contencioso dice que el impuesto de actos jurídicos documentados lo tiene que pagar el banco. Entonces yo me imagino ya, claro, a Ana Patricia Botín llamando al Tribunal Supremo diciendo ¿qué me estáis haciendo? Y acto seguido los señores del Supremo, que son unas personas que se toman la vida con bastante calma, que tardan en resolver un asunto del orden de 2 años, se reunieron en un sábado, cosa nunca vista, el sábado está para otras cosas, ¿no? Y decidieron dejar con el culo al aire las 3 personas que habían dicho esto y decir que lo tiene que pagar el cliente y que, vamos, además se tiene que pagar unos cafés a los del Tribunal Supremo por haberles hecho reunirse el sábado, ¿no? Entonces, claro, no es de extrañar que el Tribunal Supremo, ante una oleada de demandas que estaban obteniendo con la doctrina del 2014, la indefinición en la relación laboral, de repente diga eso de que el mero transcurso de 3 años, o de 15, o de 18, o de 20, no significa que una persona pase a ser indefinida. Es decir, no sé si que entienden por mero transcurso, ¿no? El mero transcurso podría entenderse, oye, en la administración pues ha existido algún problema y en vez de tardar 3 años ha tardado 3 años y medio, pero una persona que lleva 15, 16 con el mismo contrato, que lleva, yo tengo mucha gente desde antes del 2007, casi todos,
Y, bueno, pues a mí sí que me parece una duración excesiva para la cobertura de una plaza que es fija por naturaleza, que además está vinculada a una oferta pública de empleo que no se desarrolló y que en algunos casos, cuando fuisteis contratados, os contrataban igual el 2006 vinculado a la oferta pública de empleo del 2002, que ya era evidente que esa oferta, que es decir, bueno, de vínculo a que las ranas críen pelo, ¿no? Porque es evidente que la oferta pública de empleo del 2002 ni se había realizado ni se iba a realizar, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, pero el Tribunal Supremo rompe eso para que la gente deje de reclamar. Y efectivamente tiene razón Juan Carlos en la vía contenciosa administrativa, que es más peligrosa, que hay costas por perder, pues cuando un funcionario reclama eso, pues corre el riesgo de tener que pagar una cantidad por haber tenido la osadía, la temeridad de molestar a sus señorías en sus descansos y en sus siestas reclamando sus derechos. Sí que es cierto que en paralelo el Tribunal Supremo en lo laboral dictó una sentencia el 24 de abril del 2019, aludiendo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio del 2018, el caso de Montero Mateos, que daba la indefinición a una trabajadora de la Xunta de Galiza que decía que había una duración inusualmente larga, aunque si bien es cierto que para seguir manteniendo la confusión, el Tribunal Supremo no dice qué entiende por duración inusualmente larga. Esta persona es cierto que llevaba desde el año 95, entonces, claro, del 95 al 2018, es cierto que es una duración larga, larguísima, pero tampoco especifica que una persona que lleve desde el 98, desde el año 2000, es una duración inusualmente larga y seguimos en las mismas, ¿no? Esto, de todas formas, pues a mí, por lo menos, me sirve para llevar ante el Supremo todas las cosas y que decida el Supremo finalmente qué entiende por duración inusualmente larga, ¿no? Por lo menos me sirve para eso. Claro, el estado de la cuestión estaba así. Ante eso, el informe, y particularmente el de la señora Cocot, pues nos coloca en una posición algo mejor de la que estábamos últimamente, porque el Supremo nos había cerrado el paso a todo, absolutamente a todo, y el informe de la señora Cocot viene a decir, lo ha explicado Juan Carlos, pero viene a decir básicamente que es un fraude cubrir temporalmente una plaza de carácter estable, que se supone que la temporalidad es para la cobertura de una plaza que obedezca a una circunstancia concreta, ¿no? Es decir, pues una baja, ¿no? Pues una baja de una persona, una baja. Es una circunstancia concreta, nadie puede prever eso. Cubrir una plaza con cargo a vacante durante muchos años, pues ya lo dice el EBEP, que es contrario a la ley. El problema es que el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que el Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que se debería cubrir en 3 años, no dice cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento de esa norma. Es decir, que se supone que la Administración, si incumple la norma, no pasa nada. No es aquello que decían de quién controla al controlador, ¿no? Si nosotros, claro, si nosotros nos saltamos un semáforo en rojo, nos ponen una multa, y si es un agente de la autoridad que se salta un semáforo en rojo, no se van a multar a sí mismos, ¿no? Como nosotros no podemos multarlos, pues esto es lo que pasa, ¿no? Creo que es un poco también lo que decía George Orwell, ¿no? De que aquí todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Pero en cualquier caso, legalmente, la ley lo que dice, el Código Civil, esto no es ni una norma ni laboral ni contenciosa, dice que la ley no no permite el abuso de derechos ni el fraude de ley. Entonces, que una administración esté usando y abusando de la mano de obra por el tiempo que le parece conveniente, y cuando en un momento determinado se cubra esa plaza, se eche a la gente con 0 indemnización, pues evidentemente yo entiendo que es un abuso de derecho, porque es un mantenimiento de una persona en la precariedad, en el alambre constantemente. Es decir, que se supone que la estabilidad en el empleo es una necesidad que tiene que ver también con otras necesidades vitales de la gente. Bueno, ¿qué os voy a decir que no sepáis, no? Pues no sé, pues saber que razonablemente te vas a jubilar con una pensión mínimamente decente y no te van a echar a los 50 y pico, que te va a fastidiar también la pensión de jubilación, que puedes acceder a una vivienda, que no sé, que puedes pedir un crédito, cosas de este estilo, de esta naturaleza, que afecta
a la gente, bueno, a los señores del Supremo, como no tienen ese problema, pues parece que les afecta menos, ¿no? Entonces, claro, esto es así. Que las sentencias que declaraban indefinidos no fijos eran insuficientes para las aspiraciones de la gente, indudablemente. A mí una vez me regañó alguien, porque en un programa de televisión alternativo, pues me permití decir que no creía que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fuera a reconocer como fijos a los empleados públicos interinos, ¿no? Entonces dijeron, ay, que eres un derrotista, Paco, no sé qué, soy muy peleón, pero es que realmente no tengo tanta confianza en los tribunales, quizá, como para pensar que vayan a hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, pues, efectivamente, indefinidos no fijos era insuficiente, pero era algo. Es cierto que indefinidos no fijos es una contradicción en términos, ¿no? O más bien habría que decir, porque fijo no hay nada en la vida, ¿no? Pues no estamos en la época de los esclavos, ¿no? Todos somos indefinidos, lo cual significa que tú en un momento determinado te puedes ir directamente, te toca la primitiva y dices, me voy al Caribe y tal. O sea, no eres fijo, ¿no? Es indefinido. Pero cuando se acuñó esto, en los años, hace 30 y pico años, en los años 80, el ponente, que era Aurelio Desdentados, y lo que venía a decir es que tenía miedo de que, teniendo en cuenta lo que pasa en las administraciones, que tampoco os voy a explicar lo que es, la gente, los cargos, en muchos casos políticos de turno, enchufaran a sus amiguetes, les metieran en la administración, les hicieran contratos en fraude y le dijeran que reclamaran al objeto de obtener la fijeza en la administración por la puerta falsa. Pero esa doctrina al menos no estaba declarada como un mecanismo para mantener indefinidamente en situación de precariedad a los empleados públicos. Al menos eso es lo que decía esa sentencia, ¿no? Que la preocupación era esa y no la otra, porque el principio de igualdad, mérito y capacidad, aparte que hay muchas personas temporales que para entrar han pasado algún tipo de filtro, de control, de proceso selectivo. Lo cierto es que una persona que lleve 20 años, si no tiene capacidad y que encadena 3 o 4 contratos, no llevaría 20 años en la administración, eso es evidente. Y también el concepto de la igualdad, que yo la quiero también poner de manifiesto, porque muchas veces estamos imbuidos de una doctrina sobre la igualdad que es la que nos infunde Televisión Española, ¿no? La igualdad no existe, ¿no? La igualdad no existe. Entonces, en estos momentos, cuando salga la oferta pública de empleo de 2017 y la oferta del 2018, las personas que tienen ciertos tramos de edad, responsabilidades familiares, etcétera, etcétera, no están en situación de igualdad con respecto a una persona que además es de buena familia, que no tiene que trabajar y que tiene hábito de estudios y que no tiene esas responsabilidades porque no están en situación de igualdad. En ese sentido. De la misma manera que dos jóvenes que pertenecen a dos clases diferentes, pues el joven que pertenece a la clase trabajadora, pues no tiene una habitación para él solo, tiene que compartir con su hermano o con su hermana, igual tiene que trabajar para vivir o buscarse trabajillos, no está en situación de igualdad. La gente no está en situación de igualdad. Entonces, desde ese punto de vista, alguien dijo que las normas no deben ser iguales, sino desiguales para compensar la desigualdad real de la gente, ¿no? Y desde ese punto de vista hay muchísimos ejemplos jurídicos que han establecido criterios que no son iguales, pero que son justos, ¿no? Y pues son justos porque intentan subjetivamente compensar la desigualdad real de la gente, ¿no? Como por ejemplo declarar nulo el despido de una mujer que esté embarazada o que esté en reducción de jornada por lactancia, etcétera, etcétera. Entonces, no veo yo que exista ningún obstáculo para que se estableciera con respecto a personal de la administración que lleva mucho tiempo prestando servicios, que se estableciera en suma algún mecanismo para permitirles obtener la estabilidad en el empleo, puesto que han demostrado su mérito y capacidad de una manera sobrada a lo largo de una dilatada actuación en la administración, ¿no? No lo veo así. Ahora bien, que esto nos lo vaya a dar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Supremo, yo estoy con Juan Carlos y con la compañera, perdona, Maite. con Maite, que no. Contigo es evidente que estamos de acuerdo. No lo vamos a conseguir así. Si no peleamos las cosas, no las vamos a conseguir. Porque con el marco jurídico que tenemos ahora,
que es totalmente insuficiente. Lo más que vamos a conseguir es lo que dice la señora Cocot, es decir, que la gente se le tenga derecho a una indemnización en caso de que sean cesados. Es decir, lo mismo, matiz arriba, matiz abajo, que el indefinido no fijo que ahora estamos hablando, ¿no? Quizá, bueno, que se pueda mejorar en cuanto a una interpretación de que la indemnización en vez de 20 días sean 45 y 33, pero al final te vas a la calle, ¿no? Por mucho dinero que te lleves, pues te lo comes porque te quedas en la calle a unas edades que, en fin, ¿no? Y esto es así. La única manera que yo considero es la presión que obligue al gobierno a legislar, a las tres administraciones, a legislar con mecanismos que existen. Existen mecanismos que dicen, lo ha planteado Maite muy bien, la posibilidad de convocar un concurso de méritos para fijar a la gente. Con respecto al personal laboral, también está permitido. En fin, existen mecanismos que existen en el propio Estatuto Básico del Empleado Público. Creo que es la disposición transitoria cuarta, la posibilidad de ir a un proceso de regularización. Me consta que en el ayuntamiento lo había y en la comunidad, en los convenios colectivos, la posibilidad de ir a procesos de estabilización. Claro, también esto, no quiero hacerme más enemigos de lo necesario, pero también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, pues los sindicatos han firmado, algunos sindicatos han firmado lo que han firmado, ¿no? Es decir, que bueno, se supone que defienden los intereses de los trabajadores, pues como se decía cuando éramos pequeños, del valor en el servicio militar, que se supone, ¿no? Porque lo que es defenderlos, claro, si tú le dices a la gente que tiene que ir a un concurso oposición puro y duro, que dejas pendiente un proceso de estabilización que está convencionalmente establecido y que además, pues esto irá sumado a la funcionalización, que no necesariamente el personal laboral del ayuntamiento lo quería, pues al final lo que estás haciendo es vender a la gente, ¿no? De hecho, en términos castizos, vender a la gente, ¿no? Porque eso, y cuando se firma eso, se hace más difícil, eso Juan Carlos sabe perfectamente, atacar algo en lo que los supuestos representantes de los trabajadores han dado el visto bueno, que una decisión pura y dura de una administración, que puedes atacarla con más tranquilidad, porque los jueces tienden a pensar, pues, que si hay los representantes de los trabajadores lo han firmado, será porque estará bien, y además todo el mundo tiene la tendencia natural, los jueces también, a trabajar lo menos posible. Entonces, si le das una salida para no tener que trabajar, pues estupendo, dice, dicta una sentencia diciendo esto se ha pactado, derecho a negociación colectiva y ya está. Bueno, yo voy terminando con esto y por supuesto que estaré encantado de contestar a las preguntas que se hagan. Esto último que decía Juan Carlos, que me ha gustado mucho, no es por hacer la pelota, que hay sitio para todos y para todas, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que no está reñido estabilizar al personal que está con cubrir las necesidades que tiene la sociedad, que es lo que tiene que hacer un servicio público. Es decir, si decimos que hay listas de espera, el problema no son los y las interinas, por ejemplo, en la sanidad pública, el problema es que falta personal, ¿no? Entonces no está reñido estabilizar en ese sector con que se provea de personal. O el otro día, que está diciendo la televisión, que existen mafias, por ejemplo, en extranjería para dar las citas en extranjería, porque no dan citas por el portal informático y lo que dice la administración, lo que aduce la administración es que tiene falta de personal. Y como eso, 20.000 ejemplos. Al final el problema es que tienen falta de personal y las cosas no funcionan como debían funcionar. Un amigo mío francés decía, no sé cómo vivís aquí, que todo funciona mal comparado con Francia. Bueno, yo no sé, en Francia supongo que también algo funcionará mal, pero es cierto que nos hemos acostumbrado de alguna manera, o hay gente que se ha acostumbrado a que todo funcione mal, y está mal que nos acostumbremos, ¿no? Que deberíamos indignarnos más de lo que nos indignamos. Me consta que los y las que estáis aquí tenéis cierta conciencia, pues si no, no estaríais aquí, pero vamos, creo que es una reflexión que es oportuna. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que es la lucha la que puede conseguir
una salida más airosa a esta problemática que no se va a solucionar en los tribunales. Es decir, creo que los abogados y las abogadas tenemos que hacer un cierto ejercicio de humildad, no somos los superhéroes de la Marvel, ¿no? Y trabajamos con los mimbres que tenemos, e incluso, con esto termino ya, hay jueces y secciones del Tribunal Superior de Justicia que además lo plasman en sus sentencias, que dicen: nosotros opinamos lo mismo que tú, pero como el Tribunal Supremo dice esto en la sentencia, pues yo tengo que ponerme a las órdenes de lo que diga el Tribunal Supremo, porque los jueces que dictan resoluciones muy valientes no ascienden, ¿no? Curiosamente, los jueces ascienden cuando dictan resoluciones contra los y las trabajadoras, ¿no? Ejemplos muchísimos, que eso les permite subir como la espuma. Quien se mantiene con cierta sensibilidad social, pues normalmente se queda encallado y no se le permite ascender. Nada más y gracias.